Saludos y bendiciones a todos. Bienvenidos a su canal Las Moradas de Sion. El día de hoy vamos a continuar con el estudio bíblico del capítulo 6 del libro de Juan. Quiero invitarte a que traigas tu Biblia para que puedas leer todo este capítulo con nosotros. Quiero, como usualmente lo hacemos, iniciar con una pequeña oración para colocar este estudio en manos del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor. Sea tu nombre glorificado. Te pedimos en esta noche que nos enseñes, Señor, que nos des discernimiento y entendimiento de tu palabra, Señor, para que podamos nosotros atesorarla en nuestros corazones y ponerla por obra en nuestras vidas. Reconocemos que enviaste a tu Hijo amado Jesús en carne al mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Habíamos visto que una vez que Jesús se entera que los judíos quieren matarlo porque él hacía señales y sanaba a los enfermos en el día de reposo, pues y a raíz de esto él empieza a darles un discurso acerca de la comunión que él tiene con el Padre y también cómo él había recibido autoridad para hacer juicio en la tierra, y de la misma forma como ya se había dado testimonio de Jesús en las Escrituras y por medio de Juan el Bautista, pues Jesús parte de este lugar y se va al otro lado del mar de Galilea, a una sección que se llama Tiberias. Curiosamente nos cuenta el versículo 2 que a pesar que querían matarlo, también estaba la multitud porque querían ver las obras y señales que Jesús hacía. Pues Jesús sube a un monte ahí y está allí con sus discípulos y logra ver de que la multitud que le sigue es grande. Y él le pregunta a sus discípulos, específicamente a Felipe, le dice en el versículo 5, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe le contesta en el versículo 7 diciéndole que 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de estos tomase un poco, porque la multitud de personas era grande,
nos cuenta el versículo 10 de que allí habían como 5,000 varones en número. Regresamos al versículo 8 y vemos que entonces Andrés entra en la conversación. Recordemos que Andrés era uno de los discípulos de Juan el Bautista, como vimos en el capítulo 1, que una vez que Juan el Bautista da testimonio acerca de Jesús, ellos van y siguen al Mesías y le preguntan que dónde moraba. A raíz de esto, creen en Jesús. Y vimos también cómo Andrés buscó a su hermano Simón, que luego que cuando Simón llega donde Jesús, Jesús le cambia el nombre a Pedro. Pues este Andrés, que ahora es discípulo de Jesús, le dice en el versículo 9 que allí había un muchacho que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y le dice al Señor que qué era esto para tantos. Pero sin embargo ya Jesús sabía todo cuanto iba a hacer, porque el poder de Dios y la gracia estaba sobre Jesús por medio del Espíritu Santo para hacer toda obra y milagros. Vemos entonces que Jesús les da instrucción a los discípulos diciéndole en el versículo 10 que hicieran recostar a las personas, y Jesús da gracias al Padre por los alimentos y les dice a los discípulos que empiecen a repartirlo. Y dice que los discípulos repartían en el versículo 11 todo cuanto las personas querían. Vemos aquí evidentemente de que existe un milagro de multiplicación de los alimentos, porque también nos cuenta el versículo 13 que recogieron inclusive sobras después de que las personas terminaron de comer, por instrucción de Jesús en el versículo 12. Y una vez que ellos recogieron las sobras, llenaron 12 cestas. Los judíos, al ver la señal que Jesús acaba de hacer, empiezan a reconocer que Él era el Mesías. En el versículo 14, Jesús, entendiendo que como ellos estaban asombrados por la señal, iban a venir a apoderarse de Él en el versículo 15 para hacerlo rey, Él va y se retira a un monte solo. Él se retira al monte porque Él iba a orar al Padre. Pero Jesús realmente se apartó de ellos porque Él entendía que ellos querían hacerlo rey conforme a las tradiciones, conforme a los preceptos y conforme a los rudimentos de este mundo. Sin embargo, Jesús había sido constituido por rey, aunque Él todavía no había muerto en la cruz. Él había sido dictaminado por el Padre como Rey de Reyes y Señor de señores, y su reino no era un reino de este mundo. Todos los reinos de este mundo tienen un fin. Sin embargo, el reino de Jesús es un reino eterno, es un reino que durará por los siglos de los siglos. Él es el Rey del reino de los cielos. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Y estaba ya oscuro, y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Vemos otra señal de Jesús. Como habíamos observado en el segmento anterior, Jesús se apartó de la multitud y se había ido al monte. Como mencionamos, Jesús acostumbraba a retirarse al monte para orar al Padre. Vemos que al caer la noche, los discípulos entran en la barca y parten por delante hacia Capernaum. Cuando nos cuenta también en el versículo 18 que estando ellos en medio del mar, se levanta un gran viento que soplaba. Vale la pena también mencionar que en la actualidad al mar de Galilea también se le nombra como un lago, ya que esta fuente de agua se encuentra separada del mar. Pues en el versículo 19, cuando ya los discípulos han remado una distancia de 25 a 30 estadios, ven la figura de una persona que se les acerca y tienen miedo. Ven en este momento que el Señor les dice a ellos: Yo soy, no temáis.
vemos esta señal de Jesús que va caminando sobre las aguas. Vale la pena también pensar en el hecho de que Jesús se les acerca a ellos y llega al donde está la barca habiendo ellos partido por delante. Nos llama la atención de que la velocidad a la cual Jesús iba debería ser considerablemente rápido, independientemente de que iba caminando, porque según las leyes de la física, la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Es decir, Jesús recorrió la misma distancia que ellos recorrieron en un menor tiempo. Pues en el momento cuando ya Jesús está en la barca, ellos están recibiéndolo gozoso y llegan rápidamente al lugar de destino, que era Capernaum. Leemos en el versículo 22. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan, después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Y hallándole del otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que cree en el que a mí viene, nunca tendrá hambre. El que en mí cree, no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Al día siguiente, vemos que las personas empiezan a buscar a Jesús. Una vez que Jesús ya había llegado con sus discípulos a Capernaum, pues las personas que estaban del otro lado del mar de Galilea, en el lugar donde habían comido el pan y los peces, pues comienzan a preguntarse dónde está Jesús, porque ellos habían presenciado el momento cuando los discípulos se habían montado en la barca y habían zarpado, y vieron que Jesús no se había ido con ellos. Pues de la misma forma también otras barcas habían llegado desde Tiberias hasta el lugar donde habían comido el pan y los peces, también buscando a Jesús. Una vez que vieron que Él no estaba allí, se montaron en sus barcas y fueron rumbo a Capernaum para ver si lo lograban encontrar. Vemos en el versículo 25 que una vez que llegaron a Capernaum, hallaron a Jesús y le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les respondió y les dice: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales,
sino porque comisteis el pan y os saciasteis. El Señor les dice esto porque lo buscan, no por la señal, sino porque habían comido el pan. Él comienza a exhortarles en el versículo 27 diciéndoles: trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Jesús les está diciendo que trabajen no por el alimento físico. Ellos habían comido un pan que entraba en su cuerpo, era digerido y luego iba a la letrina. Jesús les estaba mencionando que trabajasen por el alimento que permanece para vida eterna, el alimento que alimenta al espíritu. Jesús les estaba exhortando que creyeran su palabra, que le recibieran a Él, porque Él es el verdadero alimento que nos va a llevar a nosotros a la vida eterna. Le preguntan en el versículo 28, ya que se han asombrado de las palabras de Jesús, que qué deben hacer para poner en práctica las obras de Dios. Jesús le responde básicamente lo mismo que hemos estado viendo en todo este libro, que es la fe en Jesús, entendiendo que Él es el que venía a pagar el precio del pecado de toda la humanidad. Pues Él les manifiesta en el versículo 29 que la obra de Dios es que creamos en Él. Pues los discípulos en el versículo 30 le manifiestan que quieren ver señal de parte de Él para que puedan creer. Y le preguntan, pues, ¿qué obra haces? Y aún con su pregunta argumentan diciendo que los padres habían comido el maná en el desierto, como está escrito que pan del cielo les dio a comer. Los judíos mencionaban esto porque en el Éxodo capítulo 16, pues el pueblo de Israel, estando en el desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, le argumentaban a Moisés que mejor les era quedarse en la tierra de Egipto porque tenían escasez de alimento. Pues Dios, viendo la murmuración del pueblo, se manifiesta a Moisés y Aarón diciéndoles que les iba a enviar maná del cielo y les enviaba la ración diaria de pan para que ellos pudieran recoger. También ellos toman como referencia la escritura que dice pan del cielo les dio a comer. Y esto se encuentra en el Salmo 78, versículo 24, que dice así: e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Aún el versículo 25 también dice: pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Pues Jesús, por su pregunta, comienza a decirles: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Jesús, hablando sobre lo que sucedió en aquel capítulo 16 del libro de Éxodo, les dice que no fue Moisés quien les dio el pan, sino que el Padre mismo hizo descender el alimento del cielo. Y ahora Jesús comienza a hablarles que existe un verdadero pan que desciende del cielo. Y les dice en el versículo 33 que el pan de Dios es el que descendió del cielo y da vida al mundo. Jesús ahora empieza a comparar lo que sucedió con ese pan en la época de Moisés con él mismo. Les dice también en el versículo 35, ya que los judíos se maravillan y les dicen: Señor, danos siempre este pan. Pues les contesta él en el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos ahora que Jesús le manifiesta a ellos que él mismo es el pan de vida. Pero recuerdan lo que habíamos visto que Jesús le había dicho a la mujer samaritana. Guarda mucha similitud con esto, porque Él les dice que el que en Él cree no tendrá sed jamás.
De la misma forma como vimos en el capítulo 2, en el capítulo 4, el Señor les dice a la mujer samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Pues de la misma forma ahora el Señor hace una comparativa de un alimento físico con un alimento que salta para vida eterna, porque Él les dice que el que viene a Él nunca volverá a tener hambre. Lo cierto es que todos comemos en algún momento y nos vuelve a dar hambre y volvemos a comer. Pero Jesús aquí está hablando de otro alimento totalmente diferente. Él está hablando de un alimento que es la bendición que Dios, el Padre mismo, ha dado a la humanidad, que era el sacrificio de Jesús. Jesús les manifiesta a ellos que el que a Él viene no volverá a tener hambre y tampoco volverá a tener sed, porque Dios mismo nos saciará. Como alimentamos este cuerpo, de la misma forma existe otro alimento que nos saciará por toda la eternidad. Y este alimento es todo lo que hay en Jesús. Es el sacrificio que Él hizo. Es como Él entregó su cuerpo mismo para que nosotros podamos vivir juntamente con Él y seamos resucitados en el día postrero, como más adelante vamos a ver en este segmento. El Señor les dice en el versículo 38, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús estaba aquí para cumplir toda la obra que el Padre le había encomendado, y la obra que el Padre había puesto en sus manos era limpiar todo el pecado de la humanidad por medio del derramamiento de sangre que Él iba a hacer en la cruz. Recordemos que Él fue azotado, Él fue molido por todos nuestros pecados para que nosotros podamos ser injertados en su cuerpo y que de la misma forma como Él vive, nosotros también podamos vivir por medio de Él. Le sigue aún diciendo el Señor en el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y aún en el versículo 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Amado amigo, como hemos visto en diferentes versículos y en múltiples ocasiones, la voluntad del Padre es que creas en Jesús, porque no en vano Él vino a esta tierra, no en vano Él murió en la cruz, porque todas estas bendiciones de salvación, vida eterna, de escapar de la condenación, de ser llevado al cielo, de recibir la plenitud de la vida que hay en Dios, se reciben si creemos en Jesús. De otra forma, no podemos obtener estas bendiciones. Yo te exhorto a que puedas recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador en esta noche. Seguimos leyendo en el versículo 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre,
sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron, porque el que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Vemos desde el versículo 41 que los judíos empezaron a murmurar, porque Jesús les había dicho que Él es el pan vivo que descendió del cielo, pues los judíos ignoraban que Jesús ya existía desde antes de la fundación del mundo, a pesar que ellos conocían a su padre y a su madre, pues Jesús había sido concebido por el Espíritu Santo cuando vino sobre su madre. Pues Jesús también les dice a ellos que no murmuren, y comienza a decirle que ninguno puede venir a Él si el Padre no le trajere, porque nosotros somos guiados por el Espíritu Santo para que vayamos donde Jesús y recibamos vida por medio de Él. También dice el Señor en el versículo 45 que serán todos enseñados por Dios. Él hace uso de esta escritura que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 13, que dice así: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Le sigue diciendo Jesús en el versículo 46 que ninguno ha visto al Padre. Recordemos que desde el capítulo 3 ya Jesús se lo había mencionado a Nicodemo, diciéndole en el versículo 13 que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pues Jesús les sigue diciendo a ellos que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre, porque recordemos que no podíamos subir a la presencia de Dios. Jesús descendió del cielo para dar a conocer al Padre. Él les sigue diciendo también en el versículo 47, como en reiteradas ocasiones ya lo hemos visto, que el que cree en Él tiene vida eterna, porque Él es el pan de vida. Y Él les sigue diciendo también que los padres, cuando estaban en el desierto, comieron el maná y murieron. Pero Jesús se refiere a otro tipo de muerte, porque si bien es cierto todos vamos a morir, Él está hablando de una muerte espiritual. Él les está diciendo también en el versículo 50 que este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. También les dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús les está ahora manifestando aquel alimento que vimos
que el que come de ese alimento no volverá a tener hambre. Él les está hablando del alimento que salta para vida eterna. Y el alimento era Él mismo, porque también les comenta a Él que el pan que Él dará es su propia carne. Recordemos que Él vino como el Cordero, Él vino como el sacrificio mismo que iba a redimir el pecado de la humanidad, como lo había dicho Juan el Bautista. Pues Jesús nuevamente está haciendo mención de esto en medio del pueblo judío, porque todos cuantos creyesen en el sacrificio que Él iba a realizar en la cruz, tendrán la salvación. En el versículo 52, los judíos contendían entre sí, porque Jesús les decía que les iba a dar a comer su carne. Pero Jesús les dice a ellos en el versículo 53, que de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Jesús se estaba refiriendo a comer el alimento nuevamente, comer ese alimento espiritual, porque nosotros no íbamos a comer su carne físicamente, a pesar de que simbólicamente hacemos sacramentos como la Santa Cena, en donde tomamos un pan y tomamos un líquido que hace referencia de la sangre de Jesús. Realizamos este acto para conmemorar su muerte, porque por medio de Él entregar su cuerpo, por medio de Él derramar hasta la última gota de sangre en la cruz y nosotros creer en ese sacrificio, es que podemos recibir la plenitud de la vida en Dios. Y esto era lo que Jesús les estaba diciendo a ellos. En el versículo 54, Jesús nuevamente les dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amado amigo, así como estas palabras de Jesús, yo te quiero exhortar a que simbólicamente comas su carne y bebas su sangre, que creas en Él, que le recibas por medio de la fe, a que creas en el sacrificio que Él hizo en la cruz, a que reconozcas que Él es el Hijo unigénito del Padre. Únicamente por Jesús tenemos el medio de acceso para reconciliarnos con el Padre. Recuerda que Él es el que descendió de los cielos para dar vida al mundo. Cree su palabra, recíbele, búscale de todo tu corazón y verás la bendición y la gracia de Dios sobre tu vida. Sigue diciendo el Señor en el versículo 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Sigue diciendo también en el versículo 58, este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Desde este versículo 56, que el Señor les está diciendo que el que come su carne y el que bebe su sangre permanece en Él, porque el Señor mismo estará dentro de nosotros por medio de su Espíritu. Vemos también que como el Padre, que recordemos que Dios es vida, Él es eterno. De la misma forma como Jesús vive por medio del Padre, siendo Él y el Padre uno, y el Espíritu Santo también, pues si nosotros somos injertados en Jesús, si nosotros realmente creemos en Él de todo nuestro corazón, viviremos por medio de Él. Y en el versículo 58, Él nuevamente les recuerda lo que ya les había dicho el versículo 49, que los padres en el desierto habían comido el maná y murieron. Aquí el Señor se está refiriendo a la eternidad, porque como mencionamos anteriormente todos,
vamos a morir. Pero si comemos de ese pan, si realmente alimentamos nuestro espíritu de la obra de Jesús, viviremos eternamente. Amado amigo, cree en Jesús y tendrás la salvación. Seguimos leyendo en el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues, ¿qué si viereis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿quieres acaso iros vosotros también? Respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque éste era el que le había de entregar, y era uno de los 12. Vemos desde el versículo 60 que al escuchar las palabras de Jesús, que debían comer su carne y beber su sangre, muchos de sus discípulos decían que la palabra era muy dura y que cómo la podrían recibir. Pero lo comentaban porque pensaban que físicamente debían comer su cuerpo y beber su sangre. Pero no era lo que Jesús les estaba diciendo. Porque como vemos en el versículo 63, Jesús les dice que el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Jesús les estaba hablando palabras espirituales. Sin embargo, por esto era que en ocasiones la multitud quedaba sin entendimiento. A raíz de la dureza de esta palabra, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Cuando él también le pregunta a los 12 que si ellos también se querían ir, Pedro sale a relucir y les dice en el versículo 68 que ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y también en el versículo 69 les dice que nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pues Pedro le manifiesta estas palabras al Señor. Y vemos cómo los 12 discípulos mantenían firme su fe en Jesús. Pero ya el Señor lo sabía todo. Sabía quiénes no creían y aún conocía quién le había de entregar. Porque vemos en el versículo 71 que hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, que este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Amados amigos, hemos visto en este capítulo 6 dos señales más de Jesús, cómo multiplicó los panes y los peces y también cómo caminó por encima del mar. De la misma forma, el Señor le siguió manifestando a la multitud palabras de vida eterna. Hemos visto cómo Él hacía la comparación del pan vivo que descendió del cielo y cómo ese pan simboliza su propia carne, viendo de que Jesús era el sacrificio que quita el pecado de la humanidad. Esto lo recibimos únicamente si creemos en Jesús para gloria de su nombre. Quiero agradecerte
por mantenerte con nosotros en este estudio. Sigue conectado para los próximos videos que vamos a subir al canal. Déjanos saber tus comentarios, apóyanos con un like. Que Dios te bendiga y que la gracia del Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Saludos y bendiciones.